sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Mira, en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, que las cumplirá, vida eterna en él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar, la fe que profesas siempre mantendrás, y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará. Hechas las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Gloria, vida eterna, hija sin igual, corona de triunfo él te ceñirá. Notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Ellas las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Para el vencedor las promesas son para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo, allí asistir, escuchando palabras de Dios. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes. Nuevamente, hermanos, a través de estos medios, sean todos bienvenidos. Le damos no solamente la bienvenida, hermanos, sino también su agradecimiento por estarnos acompañando. Les animamos a que nos acompañen, hermanos, durante toda la transmisión, y también, hermanos, que nos ayuden a compartir el videito para que podamos llegar a más personas y de esa manera podamos ser más útiles todavía. Hermano Roberto, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Hola, hermano, buenas noches, Dios te bendiga. Contento una vez más porque estamos en las sendas antiguas y sabiendo que hay más hermanos que nos están acompañando, los cuales les mando un saludo en el Señor, que Dios le bendiga, y
Igualmente, recordándoles que puedan compartir y dar a conocer estas actividades de las sendas antiguas. Y pues sigue Matías con nosotros. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que miren este video. Hermanos, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Y la vez pasada, hermanos, bueno, tuvimos algunas complicaciones, pero ya estamos aquí y esperamos, hermanos, poder ser de utilidad, poder ayudar a los matrimonios, porque realmente esa es la finalidad. Y bueno, hermanos, quisiéramos que compartieran, que nos ayuden para que podamos llegar a más personas. Déjenos darles la bienvenida a algunos que se han reportado a través del chat, hermanos, como es nuestra hermana Tania Campos, a quien le mandamos muchos saludos, es en Liberal, Kansas. Al hermano Octavio Medina de la Iglesia de Cristo en Plateros 213, a la hermana Angélica Bautista en la Ciudad de México, al hermano Juanita Chávez también de la ciudad de Querétaro capital, de la Iglesia de Cristo en Plateros, de nuestra hermana Lupita García también de la misma congregación, la hermana Betty Méndez de la Iglesia de Cristo en Flamingo en Fort Worth, el hermano René Lares de la Iglesia de Cristo es en Liberal, Kansas, una de las iglesias de Liberal, Kansas. Y bueno, vemos que hay más personas que lo están mirando, hermanos. Anímense a ponernos un mensajito, hermanos. Y para que no me equivoque, pues a decirnos de dónde nos están escuchando, ¿verdad? Para que podamos mandarle un saludito y aprovechar, hermanos, estos momentos pues aquí hace frío, hermanos. Hace un poquito frío. Fuera está nevando, hermanos. Pero gracias a Dios que estamos aquí con la voluntad del Padre Celestial. Pues vamos a poner un par de cantos más, hermanos. Vamos a poner un cantito más. Y mientras tanto, salúdenos y también comparta la publicación, por favor. Comparta que no cuesta nada, no cobra nada, ¿sale? Entonces vamos a poner un cantito más. Con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz, pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Muy bien, hermanos, una disculpa pública a mi esposa porque la salté y no la saludé, hermanos. Está después de la hermana Juanita y no la vi. Mario, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Ahora sí se quedó ahí en la casa, hermanos. Se quedó en la casa y nosotros por acá. El hermano Ismael Franco también está acompañándonos. Le mandamos saludos, hermano. Dios le bendiga. Hasta León, Guanajuato. Dios le bendiga. También a la hermana Lorena Espinosa Cuevas, de una de las iglesias de Cristo en Chilpancingo, Guerrero. Guerrero es mi estado, hermano. Yo soy del estado de Guerrero, de Arcelia, Guerrero. Y ahí es su servidor. Y bueno, pues vamos a empezar, hermanos, porque luego el tiempo no le alcanza al hermano Roberto, entonces tenemos que empezar de una vez para que nos ajuste el tema, hermano, ¿sale? Vamos a darle comienzo. Hermano Roberto, dirígenos una oración, hermano, por favor. Claro que sí. Vamos a orar. Señor, Padre eterno que estás en los cielos y en todo lugar, su nombre sea alabado y santificado. Nos ponemos delante de su presencia reconociendo todo su grandeza y su poderío, y que sin usted no somos nada. Gracias, Padre, por proveernos su bendita palabra a través de sus siervos, los cuales, Señor, le rogamos que usted bendiga a cada uno de ellos, que bendiga, Padre, esta transmisión de las sendas antiguas, que sea con nuestro hermano Freddy, con Matías y con su servidor, que hemos de hablar
siguiendo con la perspectiva acerca del matrimonio, Señor. Gracias, Padre, porque nos ayuda a mejorar como esposos, como esposas, Señor, como hogar, Padre, y ayúdenos, Padre, que estas lecciones las podamos entender, comprender y de esta misma manera ponerlos en obra en nuestras vidas. Esto se lo suplicamos, pidiendo por los matrimonios que nos están escuchando y por aquellos que nos escucharán en las grabaciones. Se lo suplicamos en un nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hemos hecho ya varios temitas que tienen que ver, hermanos, acerca del por qué no llegan a funcionar correctamente los matrimonios. El primer tema, si no mal recuerdo, es el tema acerca del diseño. Empezamos hablando de que el matrimonio es un diseño. También mencionamos, hermanos, que el matrimonio llega a no funcionar correctamente, no solamente porque no entendemos el diseño, sino que en ocasiones no trabajamos con la comunicación. La comunicación es defectuosa, no es apropiada. Y también, hermanos, el tercer tema que mencionamos era porque no trabajamos con lo que es la confianza. Hay varias cositas que se van metiendo dentro de lo que es la confianza y lamentablemente ocasiona que nosotros no tengamos un buen matrimonio. Este cuarto tema, hermanos, tiene que ver con lo que es la madurez de las personas que están involucradas dentro de lo que es el matrimonio. La madurez de las personas que están involucradas en el matrimonio. Y es muy importante, hermanos, muy importante que nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, nos demos cuenta que la inmadurez afecta grandemente. Déjeme decirle, nuestro hermano ya afinado, nuestro hermano Thomas B. Warren, menciona cómo es que hay personas, hermanos, que analizan al ser humano, a las personas, y se dan cuenta que, bueno, tenemos algunos tipos de edades. El primero de ellos, hermanos, es la llamada edad cronológica. La edad cronológica. La edad cronológica, hermanos, tiene que ver con lo que es la edad que tenemos. ¿Cuántos años tenemos de nacidos? ¿Sí? Yo tengo 40 años, casi 41 años. Entonces, bueno, esa es mi edad cronológica. Está también lo que es la edad física. La edad física, a lo mejor ha escuchado usted a algunas personas que aparentan más edad o menor edad. No sé cuánto le tantean al hermano Roberto, pero el hermano Roberto es joven, hermanos. Quizás no tan joven, ¿verdad? Como otros, como el Matías. No obstante, sí somos jóvenes, hermanos, todos. La edad cronológica es la edad que tenemos. La edad física es la edad que aparentamos, ¿vale? Entonces, esa es la edad física. La edad intelectual o mental, hermanos, que también se le puede llamar la edad de inteligencia, es la edad, hermanos, en nuestra cabecita, dentro de ella. Hay personas que tienen, no sé, voy a poner cierta edad. Una persona que tiene 30 años de edad, aparenta de 25, pero en su capacidad intelectual pareciera que es una persona de 40, a lo mejor de 45, no sé. Quiere decir que para su inteligencia es una persona que va sumamente adelantada. Es una persona muy, muy inteligente. Entonces, bueno, no tiene la edad intelectual que tiene cronológica y físicamente. Y esto es muy común. Yo he conocido gente que es muy joven y es muy inteligente, hermanos, sumamente inteligente. Una cuarta edad, hermanos. No solamente está la cronológica, la física, la intelectual o de inteligencia, también está, hermanos, lo que es la edad emocional. La edad emocional en una persona podría ser una persona de 30 años, tener una apariencia física de unos 25, ser una persona tan inteligente como una persona de 40 años, pero emocionalmente podría ser una persona muy inmadura. A lo mejor tiene 30 años de que nació, pero su comportamiento emocionalmente podría ser como un adolescente. Y este tipo de edades, hermanos, lo que es la edad emocional, es la edad que finalmente, hermanos, afecta más todavía, porque no nos vemos tan afectados por la edad cronológica, física, intelectual en nuestros matrimonios. No obstante, si una persona es emocionalmente, hermanos, un adolescente y esa persona está involucrada en un matrimonio, créame que esa inmadurez va a ocasionar grandes problemas, grandes problemas. Podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de los diferentes tipos
de los diferentes tipos de edades. No obstante, es la emocional y la edad espiritual, hermanos, todavía es diferente. La edad espiritual, que son las que llegan a afectar más a las personas y lamentablemente, para bien o para mal, afortunadamente o lamentablemente, llegan a afectar también a las personas en sus matrimonios. Y estas edades, hermanos, en ocasiones no nos damos cuenta de ellas, pero lamentablemente, hermanos, al no darnos cuenta, pues vamos a afectar no solamente nuestras propias vidas, también vamos a afectar, hermanos, las vidas de las demás personas, como nuestro cónyuge y también nuestra familia. Entonces, esto es algo muy importante, hermanos, que debemos de considerar. Hermano Roberto, ¿nos comentas de aquí, hermano, o del puntito que sigue? Del que sigue, hermano, sí, está bien. Cada una de estas edades, hermanos, es importante tomarlas en cuenta, porque sí, como decía nuestro hermano Freddy, somos jóvenes y en la pantalla no sé si nos parecemos menos jóvenes o más jóvenes, pero independientemente de lo físico, lo importante es cómo nos ve Dios, cómo hemos crecido, cómo hemos aumentado en el sentido espiritual. Entonces, de esta manera, adentrándonos en matrimonio, recordemos que el punto principal es porque a veces matrimonios fracasamos, no funcionamos en esa parte, y esta parte de la inmadurez, en la parte de aquellos que estamos involucrados, es importante que nosotros analicemos en qué edad espiritual nos encontramos, tanto yo como el esposo, como mi cónyuge, mi esposa, y de esta manera podamos trabajar en conjunto en la madurez espiritual. El egoísmo, hermanos, el egoísmo es una de las cosas que nos ayudan a fracasar, nos afectan, hermanos, en el matrimonio, y precisamente esta palabra egoísmo viene de dos palabras griegas, ego y latreuo o latreía, en la cual es ego yo, y latreía o latreuo es adoración. Y los egoístas, los ególatras, simplemente ellos siempre están pensando en lo mío, en el yo, y después, ¿qué cree? También sigue pensando en el yo, y al último, si todavía queda una opción más, bueno, también sigo yo. Y no hay más personas más que en sí misma está pensando. El egoísmo va a ayudar que en mi matrimonio fracasemos, y tristemente es una de las cosas que debemos de trabajar, hermanos. Debemos de analizarnos para que ya no somos yo solamente en el matrimonio. El Señor Jesús nos ha recordado y nos ha trasladado hasta Génesis. En Mateo capítulo 19 nos traslada en el principio para recordarlos que estos dos personas que eran, ahora son uno, y tenemos que dejar el egoísmo. Tengo que dejar el yo para ahora ser el nosotros. Es uno de los puntos importantes. No pensar simplemente en singular, en mí mismo, sino que ahora recordemos que estamos unidos como marido y mujer. Por tanto, hay muchos que están siendo afectados por la idolatría. Bueno, hay otros que han llegado hasta el punto de la egolatría, que se están alabando a sí mismo, adorando a sí mismo. Es triste esta situación, pero la palabra del Señor es la que nos ayuda a pensar ahora en Cristo Jesús y en mi matrimonio, y que en mi matrimonio está Dios, el esposo y la esposa. Es de tres, no de dos, como en otras lecciones hemos estado hablando. De este mismo punto, hermano, que nos puedas apoyar. Hermanos, ¿cómo es, qué tan fácil ha de ser, hermanos, vivir con una persona que es egoísta? En ocasiones encontramos personas que son egoístas en el trabajo o en el salón de clases. No obstante, vivir con una persona todo el tiempo, 24/7, hermanos, una persona que es egoísta, que está pensando solamente en él, que está esperando que todo lo que sucede gire en torno a esta persona. Entonces, sin duda alguna, hermanos, va a ser una situación sumamente complicada. No va a ser sencillo vivir con alguien que espera que todo se trate de él, ¿verdad? De esa persona. Fíjense, hermanos, cómo es que en Proverbios, capítulo 3 y versículo 7 al 8, nos dice la palabra de Dios algunas cuestiones, hermanos, respecto
a que no deberíamos, hermanos, ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Cómo dice Matías? Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque se hará medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, en esta parte cuando se habla de que deberíamos de no ser sabios en nuestra propia opinión, de no estar pensando, hermanos, solamente en nosotros, hermanos, este es un problema que las personas llegan a tener o llegamos a tener en el sentido de que estamos pensando en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia habilidad, pensamos solamente en nosotros, hermanos, no solamente de nosotros, sino también solamente en nosotros. ¿Cómo será entonces, hermanos, una persona, un matrimonio en la que las personas hay una persona involucrada que está esperando que se le reconozcan sus avances, que se le reconozcan sus logros, sus metas alcanzadas, que se le reconozca todo solamente a una persona, pero nunca se trata de la otra más, del cónyuge, no se trata de ella? Entonces, no va a ser una situación fácil, no va a ser, hermanos, un matrimonio que sea sencillo. Es por eso que cuando hay una persona que es inmadura, hermanos, y esta está dominada, la característica de la inmadurez es que llega a ser una persona egoísta. Va a ser sin duda alguna, hermanos, una persona que sea afectada notablemente, hermanos, va a afectar su matrimonio, porque es una persona egoísta, no está pensando en su cónyuge, no está pensando en la mejora del matrimonio, está pensando en ella, ¿verdad? Una persona egocéntrica, hermanos, una persona que está pensando en ella, no será el tipo de personas que hablen como el apóstol Pablo, que dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, una persona, hermanos, no va a ser de ese tipo de pensar, de decir, ya no vivo yo, ya no cuento solamente el yo, no es para mí, no se trata de mí, se trata de nosotros, se trata de mi familia, se trata de mi esposa y yo. Y eso va a ser un grave problema, hermanos. De verdad, atrae grandes problemas la persona egoísta a su matrimonio y también, hermanos, por supuesto, a su familia. Mire cómo es lo que en Efesios capítulo 5 y versículo 25, hermanos, en esa parte, el Señor Jesús está hablando y menciona el Señor Jesús, hermanos, acerca de cómo se debería de tratar el matrimonio, ¿verdad? En el 5:25 de Efesios dice esto. Ahorita nos comentas tú, hermano. 5:25. 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, en esta parte, cuando habla de que Cristo se entregó a sí mismo por ella, la palabra entregó, hermanos, literalmente, bueno, tiene otros significados. La palabra también significa renunciar, como aparece allí, entregar. Y fíjense, hermanos, que también aparece como traicionar. Una persona que traiciona, en el caso de Judas, entregó al Señor Jesús, lo entregó para que los demás hicieran con él lo que quisieran. Entonces, una persona, hermanos, que es egoísta, no va a hacer en su matrimonio lo que Cristo el Señor hizo. Y el Señor Jesús, hermanos, estuvo dispuesto a entregarse a Él mismo, a sí mismo, con tal de que la iglesia gozara de mejor situación. Una persona egoísta no va a hacer eso, hermanos. Una persona egoísta, una persona que es inmadura, hermanos, no va a ser capaz de entregarse a sí misma con tal de que los demás estén bien. Vaya, no va a ser capaz, hermanos, de sufrir cierto daño, de sufrir ciertas adversidades, ciertas carencias, sino hará que las demás personas, y en este caso su esposa, sea la que sufra. Pero si es el varón, él no va a sufrir, hermanos. Y es por eso, hermanos, que llega a ser sumamente lamentable cuando hay una situación de esta naturaleza. Los egoístas son inmaduros, hermanos, y eso trae grandes problemas a un matrimonio. Hermano Roberto, imagínate cuánto daño hace un egoísta en el matrimonio, pero imagínate a dos egoístas casados, hermano. No, yo no quisiera estar en ese matrimonio, pero bueno, necesito trabajar entonces con todo esto. Adelante, hermano. Así es, esta parte que nos muestra
el ejemplo del Señor Jesús. Efesios 5 es algo especial, es un ejemplo, cada uno de nosotros podemos imitar, entendiendo que se hace la referencia de Cristo como el esposo de la iglesia, y cómo deberíamos de actuar siendo la esposa de Cristo, cómo deberíamos de comportarnos y darnos cuenta la importancia que somos para el esposo que es Cristo, hablando espiritualmente en el conjunto de la iglesia. Pero ese es el ejemplo que nos ha dejado y la gran responsabilidad como cabeza de hogar que debemos de buscar imitar, hermanos, y que ser ese cristiano. Somos seguidores de Cristo, por tanto, en el ejemplo como esposos tenemos un compromiso, no solamente con nuestro cónyuge, con nuestra mujer, para que nosotros podamos amarla como Cristo amó a la iglesia, sino también ese compromiso delante de Dios, porque esa tarea se lo ha entregado nuestro Dios. Nosotros tuvimos la decisión propia de unirnos en matrimonio, pero recordando que el que nos ha unido, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a esa institución que Él estableció, que es el matrimonio, es Dios. Por lo tanto, debemos de seguir esos parámetros que nos ha dejado. El egoísmo deberíamos de dejarlo a un lado. Siguiendo en esta parte del punto del egoísmo, hermanos, también le voy a pedir a Matías que me pueda hacer el favor de leer en Filipenses capítulo 2, es el versículo 8, pero vamos a apoyarnos desde el versículo 5 al versículo 8, ahí que lo tengas en la mano, Matías. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siguiendo el pasaje que nos apoyó nuestro hermano Freddy, de Gálatas 2:20, y de que debemos de morir nosotros y ya no vivir yo, sino vivir ahora en Cristo Jesús, y lo hago en Cristo Jesús. Bueno, nosotros también, hermanos, debemos de disminuir y seguir el ejemplo del Señor Jesús de humillarnos. Quería utilizar desde el versículo número 5, porque dice que nosotros busquemos ese mismo sentir. La carta de los Filipenses una y otra vez constantemente le recuerda a la iglesia que seamos de ese mismo sentir. Prácticamente los 4 capítulos usa esa frase. Y en esta ocasión dice también, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, haya en usted y en mí. Y en el matrimonio, hermanos. Si seguimos ese ejemplo, va a fortalecer grandemente, porque nos humillamos, imitando al Señor Jesús. Dice, Él estaba en la condición de Dios, Él gozaba de aquel lugar divino, y obviamente Él dice, no se aferró a eso, porque sabía el plan divino que tenía para salvar al hombre. Dice, Él no se aferró, sino que se humilló, dice, despojándose a sí mismo. Usted y yo también tendríamos que recordar, hermanos, que va a haber momentos que debemos de invitar al Señor Jesús y despojarnos de algunos cosares, de algunos privilegios, y de esta manera humillarnos. La humillación es imitar al Señor Jesús, hermanos, y recordar que debemos de servir y amar a nuestra esposa de la manera que el Señor nos demanda, y de la misma manera nuestros cónyuges, las mujeres, igualmente tienen que humillarse para hacer su labor como esposas, como el Señor les ha demandado. De esa misma manera, si nosotros seguimos el parámetro que el Señor nos deja en las Escrituras en cuanto a nuestras responsabilidades, déjeme decirle que la humillación, el ser humildes como el Señor Jesús, es ser mansos y humildes como yo lo soy. Si le seguimos ese ejemplo, vamos a crecer grandemente. Vamos a disminuir en nosotros para servir mejor a aquellos que son mayores que nosotros, a mi esposa, a mi cónyuge, y de esa manera vamos a crecer y fortalecernos en matrimonio para ser el matrimonio que sirve en la hermandad, en la iglesia, servirnos el uno al otro, porque eso le agrada al Señor. Un egocéntrico
va a pensar solamente en sí mismo. Tiene en su mente que él, todo lo que tiene, se lo merece, y no piensa de sí con cordura. En Romanos 12, versículo número 3, nos demanda el apóstol Pablo que debemos de pensar de nosotros, de sí mismo, dice, con cordura. No sentirnos mayores que los demás, sino estar nuestros pies en la tierra y darnos cuenta de que todos estamos por igual. Y en nuestro matrimonio debemos de sentar nuestros pies en tierra y darnos cuenta cómo debo de estar tratando y tener esa relación marital delante de nuestro Dios. La humildad, lo contrario de la soberbia, lo contrario de la altanería, sino simplemente ser lo que nos corresponde como esposo y esposa. Adelante, hermano. Hermano, y lamentablemente en ocasiones no vemos, hermano, no entendemos cuán grande daño hace una persona egoísta en su matrimonio. Es realmente terrible, hermano. Pero no solamente es eso. Una persona que tiene inmadurez, hermanos, no solamente es una persona egoísta, sino que también es una persona que se vuelve muy complicado, hermano, que pueda crecer porque no admite sus errores. Una persona que no admite sus errores está condenada a no crecer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos errores, hermanos, y bueno, los admitimos, aprendemos lo que es la humildad. Aprendemos a estar en esa situación de tal forma que cuando la otra parte o el cónyuge comete errores, bueno, también entendemos de que, bueno, así como yo cometí errores, debo aprender a perdonar, ¿verdad? Y empezamos a mejorar como tales. Pero una persona que no admite errores va a ser una persona, hermano, va a ser una persona que lejos de que pueda mejorar en su matrimonio, va a ser una persona, hermano, que va a afectar, va a traer mayor afectación a su matrimonio. Y bueno, quisiéramos decir que eso va a ser por poco tiempo, pero no es así, no va a ser así, hermano. Una persona que no aprende de sus errores se va a creer perfecta, nunca va a pedir disculpas, y en ocasiones, lejos de pedir disculpas, hermano, lejos de admitir sus faltas, será una persona que en ocasiones va a culpar a los demás de sus propios errores. Y otra cosa todavía, en ocasiones cuando cometemos errores, somos personas inmaduras, vamos a echar en cara a los demás que yo cometí el error, pero por culpa de fulanita, es tu culpa porque yo lo hice, pero tú me orillaste. Hermano, eso es terrible en una persona. Estamos destinados a no crecer. No solamente esos errores de la inmadurez, hermanos, los encontramos en el matrimonio, sino por supuesto también en cristianos y en todos lados. Entonces, no solamente deberíamos hacer la aplicación limitada a lo que es el matrimonio, también deberíamos aplicarlo incluso en el contexto de la iglesia, de la familia y de mucho más. Una persona inmadura va a hacer grande daño. Estábamos recordando, hermanos, amigos, de Adán. En Génesis capítulo 3, del versículo 11, del 11 en adelante, Matías, ¿cómo dice? Del 11 al 14. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Adelante. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hermanos, en esta parte encontramos cómo es que cuando Dios entra al jardín para hablar con el hombre como siempre lo había hecho, noten cómo es que el hombre se esconde. El hombre no quiere acercarse a Dios. Y Dios en el capítulo 3, versículo 9, la primera pregunta que aparece, hermanos, es una pregunta de preocupación. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? El hombre le contesta cómo es que tuvo miedo porque estaba desnudo y se escondió. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol de que yo te mandé que no comieras? Hermanos, no es que Dios no supiera qué es lo que había pasado, sino que Dios esperaba que el hombre dijera, sí comí, sí lo hice. Dios ya sabía, hermanos. Noten cómo es que lejos de admitir la falta, lo que hace el hombre es
culpar a la esposa, ¿verdad? La mujer que tú me diste, y de pasadita a Dios, la mujer que tú me diste, o sea, tú me la diste, tú me la pusiste aquí, o sea, primero la culpable sería ella, la mujer, y en segundo, pues antes de que yo sea culpable serías tú también, porque tú la pusiste aquí. Hermanos, esa actitud de querer escudarse y no admitir las faltas. ¿Qué hizo la mujer? Su marido la exhibió, su marido la culpó, ella culpó a la serpiente. La serpiente, hermanos, el diablo no tiene opción para el arrepentimiento, simplemente Dios lo castigó. Entonces, eso lo encontramos, hermanos. Los inmaduros no van a admitir sus errores. Note cómo es que si usted tiene un cónyuge, una esposa, que usted le dice, hey, esto que hiciste está mal, lo va a culpar a usted. Esto que hiciste, este arreglo que hiciste en la casa está mal, es que tú no estabas. En lugar de que diga, pues sí, me desesperé, ¿verdad? Pero fue la culpa mía. Pero no, hermanos, en ocasiones esposas, en lugar de aceptar sus errores, van a culpar a los demás, van a culpar al esposo. En lugar de que el esposo acepte sus errores, acepte sus equivocaciones, va a culpar a los demás. Y en ocasiones, hermano Roberto, esto lo encontramos a manera como de bromas dentro del internet, ¿verdad? Donde las mujeres, en lugar de aceptar que han cometido un error, prefieren acusar a todo el mundo, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros tenemos una actitud, hombre o mujer, de esta manera, realmente estamos demostrando inmadurez. No nos disculpamos, no lo hacemos, hermanos. Aun cuando seamos culpables, muchas veces no nos disculpamos. ¿Cómo puede ser una relación, hermanos? Dígase amigos, dígase familia, dígase iglesia y mayormente en el matrimonio. ¿Cómo puede ser una relación cuando una persona, yo ofendo a mi hermano Roberto, digo, y no me interesa, al rato ya le hablo como si nada. Hola, hermano Roberto, hey, me ofendiste. ¿Qué deberíamos de hacer? Disculparnos, hermanos. Deberíamos disculparnos. Alguien dijo por ahí, hermano Roberto, que se le pide perdón solamente a Dios, pero que a los hombres se les pide disculpas. Y ese planteamiento no encuentra fundamento en la palabra de Dios. Dice que debemos de perdonarnos unos a otros, no usa disculpas. No sé por qué pensamos que disculpa es menor. No, hermanos, seamos así como somos buenos y atrevidos y valientes para ofender a las personas, seamos también capaces de decir, perdóname, me equivoqué. Y en ocasiones estamos tan absortos buscando que la gente, hermanos, no se dé cuenta que tenemos errores, que realmente, hermanos, estamos destruyendo la situación, el lugar en el que estamos. Deberíamos admitir que tenemos errores. Y eso, hermanos, tener errores no es malo. Lo que es malo es no admitirlos. Si ya cometió un error, admítalo y crezca. Aprenda de eso. No reincida. Aprendamos de eso. No sé si nos quieres comentar algo más de aquí, hermano. De esta parte, hermanos. Esto es prácticamente, pues, un matrimonio es de dos y lo podríamos relacionar como un trabajo en equipo. De la misma manera que en un equipo, cuando uno se equivoca, uno mete la pata, pues prácticamente el equipo en la totalidad es que cometió ese error. Y de la misma manera que nos gusta decir somos los vencedores, bueno, así de la misma manera es el conjunto en el equipo, fuimos de los perdedores, del que perdió en esa ocasión, pero porque así como nos incluimos fácilmente cuando tenemos victorias, también debería ser en los errores. Y me gustó el orden que le diste de, primeramente, una de las cosas que nos van a afectar es el egoísmo, el yo, y después pasar a esta parte de admitir los errores, porque una de las cosas que nos afectan en no reconocer mis faltas, mis errores, a nadie nos gusta que nos haga ver una tacha, una falta que tuvimos, y que debemos de tener la actitud necesaria para reconocerla y de esa manera corregirnos, mejorar. Y en el matrimonio eso es algo necesario para mi relación marital, para que exista esa unión verdadera y no decir, es tu culpa, tú lo cometiste, sino, bueno, adentrarnos, el sernos uno y darnos cuenta que, bueno, cometí el error, bueno, cometimos el error. Y de esa manera
vamos a poder ayudarnos y ser mejor para crecer. Como acabas de mencionar, muchas veces no crecemos porque no queremos reconocer nuestras faltas y el darnos cuenta que así como en la iglesia, los problemas son un motivo para crecer y fortalecernos y unirnos más, así como eso pasa en la iglesia, es igual también en el matrimonio. Muchos de los problemas que suceden son las cosas que nos van a fortalecer y nos van a unir más, pero siempre y cuando yo esté pensando en nosotros y no solamente en el yo. Es necesario que pensemos en uno y en el otro de esta misma manera para crecer, apoyarnos, unirnos, amarnos, servirnos y de esta manera, pues reconocer, sí, cometí esta falta, cometí este error y ahora, qué mejor que me está ayudando a darme cuenta de mi falta y bueno, es motivo para decirle, necesito de tu ayuda. Vamos a unirnos, vamos a juntarnos para corregir esto y ser mejor. Si yo crezco, mi esposa va a crecer. Si mi esposa crece, yo en conjunto con ella vamos a crecer y el matrimonio se va a fortalecer espiritualmente. De tal manera, imagínense, cuando un matrimonio se acerque con esos problemas, ¿qué cree? Ustedes que ya los pasaron, ya los vencieron y se fortalecieron con una mente espiritual de dejar el egoísmo y dejar más bien ser humildes y reconocer mis errores, ahora usted va a tener la oportunidad de ayudar a matrimonios que apenas van a pasar por eso, o usted los puede aconsejar. Entonces, trabajemos, no seamos inmaduros como los niños, que no les gusta reconocer cuando su padre, su madre, le dice, eso estuvo mal, y que muchas veces, un niño es normal que haga gritos, berrinches, que se enoje, pues muchas veces, nosotros nos comportamos así, y es incorrecto y nos va a afectar. Debemos de mejorar. Pero podemos pasar a otro punto que también podemos ver que nos afecta la inmadurez espiritual, es que en muchas ocasiones buscamos la independencia, el individualismo, y de la misma manera que un adolescente, recordábamos de las edades emocionales, así de la misma manera que un adolescente se está comportando, pasamos de la niñez ahora a la adolescencia y muchas veces nosotros queremos separarnos, alejarnos. Ya hemos sido egoístas, ya no le echamos la culpa a mi cónyuge en vez de reconocerlo y crecer, y ahora pasamos a poder poco a poco con ciertas cosas ir ser independientes, buscar la independencia y de esta manera buscar mis planes personales. Son tus planes personales, mis planes personales, y vamos a hacerlo así. Bueno, ya no somos independientes, ahora formamos un hogar, un matrimonio, y somos dos en unos. Por lo tanto, los planes que vamos a hacer no soy yo, Roberto, sino es Edna y Roberto, y vamos a sacarlos adelante en conjunto como lo que somos, marido y mujer. Y de esta manera me va a ayudar no en pensar en mis planes, en mis necesidades, en mi crecimiento, en mis logros, en mis victorias, sino pensar en nosotros y dejar de actuar como aquella persona adolescente que está buscando crecer y dejar a sus padres y querer por sí mismo, por sí solo, buscar su crecimiento. Deberíamos de acercarnos a nuestro cónyuge. Un pasaje que nos puede ayudar en eso es el contexto que acabamos de hablar de Filipenses 2, del 5 al 8, pero los versículos anteriores, del 3 al 4. Matías, ¿lo puedes leer, de favor? Filipenses 2, del 3 al 4. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Gracias. En esta parte del amor es nosotros servir, dar, sin pensar nada a cambio, simplemente por el deseo de darlo, de amar. En Hechos capítulo 20, versículo 35 nos recuerda unas palabras del Señor Jesús que no están registrados en ninguno de los evangelios. Solamente el apóstol Pablo lo menciona, que dice, es mejor dar que recibir. Y de esta misma manera, dice aquí el apóstol Pablo, dice, no busque cada quien lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Anteriormente dice, vean a los demás con humildad, dice, estímense a sí mismo como menores y que los demás sean como superiores a cada uno de nosotros. Sirva a su cónyuge de la mejor manera. Si la está sirviendo hoy de una manera, sírvala más, ámela más, entréguese más. Y de esta manera, imagínense cómo va a hacer sentir a su cónyuge. Y ahora eso que ella está sintiendo, que se sienta comprometida con usted y primeramente con el Señor, al tratarlo, el conducirse como Dios lo demanda y servirle en su totalidad a usted, porque está entregándose al Señor. Y ese matrimonio se fortalezcan y sean mejor delante de la presencia del Señor. Se vuelvan un matrimonio unido, fuerte, sólido, que no pueda vivir un problema y que los haga independizarse, separarse, sino que estén fuertes, pensando, yo voy a servir más y mejor. Adelante, hermano. Hermano, para que nos ajuste el tiempo, hermano, vamos a pasar al siguiente punto. Y otra evidencia, hermanos, de que hay inmadurez dentro de una persona es que son personas que con frecuencia suelen perder el control de su temperamento, hermanos. En ocasiones estamos expuestos a situaciones que hacen que perdamos el control de nosotros mismos. No nos controlamos y ante situaciones, hermanos, que podemos enfrentar, pero debemos de hacer el esfuerzo de controlar nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque cuando una persona, hermanos, no controla su temperamento, será una persona que cuando se expone ante situaciones difíciles, será una persona, hermanos, que llegue a cometer grandes faltas delante de Dios. En Santiago capítulo 1 y versículo 19, hermanos, esta cita ya la hemos mencionado con antelación. Y en esta parte, hermanos, se menciona cómo es que cuando una persona es presa, es esclavo de sus emociones, hermanos, como un preadolescente, como una preadolescente y adolescente, será una persona que lamentablemente, hermanos, va a traer grandes perjuicios a sus vidas. ¿Cómo dice, hijo? Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y dice el versículo 20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nos enojamos, hermanos, y es muy posible que vayamos a cometer faltas, que no actuemos de acuerdo a la justicia que Dios tiene, que Dios quiere. Y eso es muy grave, hermanos. En Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y es mejor el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Podría ser una persona muy valiente para otras cosas, pero si es una persona que ante su temperamento, ante alguna situación, pierde el control, hermanos, será una persona que se exponga a grandes problemas. Es por ello muy importante, hermanos, que comprendamos que cuando nosotros tenemos esta facilidad para perder la templanza, cuando nosotros, hermanos, perdemos con facilidad el control de nosotros mismos y tan pronto en la casa, en el matrimonio, hermanos, con el cónyuge, surge algún problema, rápido nos enfrascamos en problemas, en gritos, en insultos, en demeritarnos, en humillaciones. Hermanos, esto es más que evidente que somos personas inmaduras. Y eso en el matrimonio, hermanos, imagínense nada más, si mi esposa, hermanos, si mi cónyuge, hermanos, apenas me señala algo que no hice, y es cierto que no lo hice, pero como no soy una persona madura, sino inmadura,
y bueno, rápido exploto, ¿verdad? Como si tú fueras perfecta y empiezo, hermanos, a decir cosas que no debería decir. Hermanos, ¿cómo va a ser un matrimonio así? Estas cuestiones, hermanos, se llegan a dar más todavía en los matrimonios que apenas van comenzando, pero hay matrimonios que tienen años y años, hermanos, y son inmaduros todavía, muy inmaduros por estas cuestiones. No controlan su temperamento, no lo controlan absolutamente para nada, hermanos. Imagínense, yo no controlo mi temperamento como varón, mi cónyuge tampoco lo controla, hermanos. ¿Cómo vamos a acabar? Y eso es terrible, hermano Roberto. Y eso es muy común. Podríamos pasar mucho más tiempo hablando de cada una de esas situaciones que son las evidencias de la inmadurez. Pero quisiéramos comentarle una más. Y esta, pues, la va a empezar el hermano Roberto. Adelante, hermano. Una vez más, fíjense, vayan ligando los puntos que hemos estado viendo en cuanto a la inmadurez. Primero estábamos hablando del egoísmo, algo que nos afecta. Después ahí entrelazamos el no admitir nuestras faltas, nuestros errores, que nos va a ayudar a mejorarlas cuando sí lo hacemos. El buscar la independencia y el individualismo. El actuar como un adolescente emocionalmente. De ahí pasamos al que acaba de mencionar nuestro hermano. No sabemos, no hemos aprendido a controlar nuestros temperamentos. Y eso nos lleva a problemas, a conflictos, a diferencias, y no saberlos desarrollar. Y una más que se une a esto, y es el último, en no aprender a perdonar. Eso, hermanos, va a afectar y entrelazarse cada uno de estos puntos. De la misma manera que el Señor nos ha perdonado a nosotros, de esa forma tenemos que aprender a perdonar. Uno de los puntos que van de la mano al perdón es el amor, hermanos. Y que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos capítulo 5, versículo número 8, nos habla de que siendo aún nosotros pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Y dice, ahí se muestra el amor de Dios. Entonces el perdón y el amor van de la mano, van juntos. Y un pasaje, voy a pedir a Matías que me pueda apoyar ahí en Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias. Y de esa manera, Matías, si puedes ir a Colosenses 3:13, lo que comentamos un poquito aquí. Fíjense, cómo pasar de Santiago 1:19 al 20, Colosenses 3:13, y luego cómo pasar de ahí, de la ira, de la gritería, de la maledicencia, y tener la capacidad de tener el control de temperamento y tener el dominio propio de tal manera que fortalezcamos nuestro matrimonio y saber utilizar el amor para poder perdonarnos a los unos a los otros, reconociendo nuestras faltas y que tal vez yo hice herir a mi esposa y tengo que acercarme y pedirle perdón. Y cuando ella me hiere y se acerca conmigo y está consciente de lo que hizo y pide perdón, yo tener la humildad necesaria y el amor necesario para poder decir, te perdono. Y estar unidos y fortalecernos. Y que cada una de estas problemáticas, que déjeme decirle, que porque somos matrimonios que conocemos al Señor, no significa que no vayamos a tener problemas y no vayamos a tener diferencias y dificultades. Pero aún en esos problemas, si tenemos la actitud que el Señor nos ha demandado, vamos a poder amar, perdonar, reconocer, tener el dominio propio y tratarnos como lo que somos y no ser inmaduros, sino todo lo contrario, mejorar para ser maduros. Que muchas veces esa palabra la utilizan como perfección, ser perfectos, buscar a la madurez.
Adelante, hermano. Hermanos, noten ustedes cómo es que una persona que es inmadura afecta grandemente a su matrimonio. Una persona, hermanos, que no trabaja en su comportamiento, ese tipo de comentarios, de actitudes que dicen, es que así me conociste. Hermanos, es una persona inmadura. Es que yo así soy y no voy a cambiar. Lo que está diciendo es que está dispuesta a acabar con su propia vida, con el matrimonio, con la vida de los demás, y ella así va a seguir. Hermanos, son pensamientos terriblemente nocivos para el matrimonio. Es por eso que los matrimonios no funcionan, hermanos. Es por eso que los matrimonios se están desmoronando. ¿Por qué? Porque pensamientos de esta índole están acabando con los matrimonios. Y déjenme decirle, hermanos, esas personas que han acabado con matrimonios, si tiene confianza con alguna, pregúntele de estas cuestiones que están, ¿cuáles crees tú que habría, que estuvo presente en tu matrimonio? ¿Fueron egoístas? ¿Admitieron errores? ¿Eran independientes? ¿Eran mis cuates, mis fiestas, mis planes? ¿Son mis propiedades? ¿Esto es lo mío? Pregúntele, ¿controlaban su temperamento? ¿Controlaban el perdonarse? ¿Se perdonaban, hermanos, mutuamente? Y eso va a ocasionar, hermanos, que todo esto, hermanos, sea evidencia de que lamentablemente, pues no lo hacían. Muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta cómo es de que la inmadurez está acabando con los matrimonios. La inmadurez erosiona terriblemente a los matrimonios. Entonces, quisiéramos animarle para que no permita eso. Le presentamos no solamente los problemas, le presentamos varias soluciones. Así que quisiéramos animarle para que usted también pueda compartir esto, hermanos, con los demás, advertirles, tienes que trabajar. Y les mencionamos, hermanos, cómo es que hace tanto daño una persona que tiene inmadurez en su matrimonio. Note entonces dos personas en ese mismo matrimonio también faltos de madurez. Hermanos, tenemos que dejarnos guiar por nuestro Padre Celestial. Eso es parte esencial. Hermanos, pues gracias por habernos acompañado. Son temas, hermanos, bastante sencillos, son temas también bastante necesarios. Yo quisiera animarles para que puedan compartir el tema, hermanos. Siéntase con la libertad de compartirlo con más. Y bueno, que esperamos, hermanos, que se logre el propósito para lo cual hemos compartido estos tipos de temas, hermanos, esta temática. ¿Sale? Pues, hermanos, gracias por su compañía. Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Y gracias por estar esperándonos, hermanos. Gracias por su paciencia. No siempre tenemos la oportunidad de estar detrás o enfrente de la pantalla, más bien dicho, enfrente de la pantalla, pero aquí estamos, hermanos. Hermanos, gracias y que Dios les bendiga grandemente. Matías. Gracias, hermanos, por ver las sendas antiguas otra vez. Que Dios les bendiga a cada uno y que si Dios quiere ver las sendas antiguas. Las de la siguiente semana, así es. Hermano Roberto. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga y nos vemos en las próximas ocasiones. Pues, hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, y bueno, hasta luego, hermanos. Iba creciendo por fe, iba creciendo de mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré, para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den Lord. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, que las cumplirá, vida eterna en él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar, la fe que profesas siempre mantendrás. Y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará.
promesas son, las promesas das para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida